la semana pasada, en lo que sería ya la parte final de la temporada de balances del primer trimestre de las compañías norteamericanas, le tocó el turno a muchas empresas del sector retail. Había mucha expectativa sobre este sector, especialmente sobre las empresas grandes, como Walmart, por ejemplo, donde la tesis de inversión y al menos los movimientos de mercado que se habían visto hasta este entonces abonaban la teoría de que evidentemente este era un sector bastante defensivo, bastante, si se quiere, oportuno para el momento actual del mercado. ¿Por qué? Porque en una primera instancia su principal input de ventas eran básicamente bienes no discrecionales, por lo tanto la demanda más inelástica respecto al ciclo económico les daba cierto carácter de fortaleza y al mismo tiempo, se pensaba que eran sectores que podían manejar de una mejor manera la situación de la alta inflación de costos, traspasando justamente a precios finales de venta sin verse realmente herido en la participación del mercado y sus ventas. Finalmente, un poco la realidad mostró que los inversores estuvieron, si se quiere, algo equivocados, pero que la sensibilidad está a flor de piel. Ahora vamos a ver la reacción de esto. Pero Walmart, Target, otra compañía de discount retailer en los Estados Unidos, han sufrido las peores caídas diarias en los últimos 20 años. Después, lógicamente, de la apertura, digamos, de sus números del primer trimestre, con un denominador común, digamos, ¿no? La presión de costos está realmente empezando a comer los márgenes de estas compañías y esta situación, digamos, hace que la parte baja del balance, ¿sí? el bottom line de los balances, esté muy desalineado respecto a la expectativa del mercado, ¿sí? Además, el guidance no fue de lo mejor, en términos de mucha incertidumbre por delante, y creo que esta situación la refleja bastante el gráfico que estamos viendo ahora, en el cual nosotros venimos mostrando desde hace ya varias weeklies. Y tiene que ver cómo ha ido, digamos, evolucionando el ingreso promedio semanal en términos reales de los trabajadores americanos, ¿sí? Y fíjense que desde mitad del año pasado, ¿sí? O incluso, sí, abril, básicamente, a medida que se fue reabriendo la economía norteamericana y a medida que empezó a dispararse todo ese consumo reprimido que hubo, la inflación no dio tregua justamente en los ingresos de los trabajadores. Por ende, tenemos desde abril del año pasado ingresos que crecen por debajo de la inflación o ingresos negativos en términos reales. Y esta situación no solamente tuvo su inicio en abril, sino que se ha profundizado a medida que justamente la aceleración de la inflación era un hecho. Como siempre nosotros señalamos, al menos en las últimas weekly, nos parece que el pico de inflación de los Estados Unidos, y lo mostramos el lunes pasado, desde nuestro análisis parecería haberse dado ya entre abril y marzo. Los salarios, al menos de corto plazo, a pesar de que el mercado laboral está en una situación casi de desempleo estructural, nos parece que no van a poder recuperar parte del terreno perdido. Y esto es la gran preocupación que está teniendo el mercado hoy, ¿sí? En términos de que aquellos sectores que actualmente y históricamente han actuado de manera muy defensiva y de manera muy hedge respecto a situaciones de un escenario de alta inflación, bueno, hoy básicamente no se percibe lo mismo, ¿sí? Y haciendo alusión ahí a la perinola, digamos, todos les tocó poner parte de la pérdida justamente a empresas como estamos viendo en este momento. Walmart, Target, ¿sí? Ross Stores, todas empresas ligadas a consumo, un consumo más bien básico o un consumo de menor categoría en los Estados Unidos y que han sufrido
claramente un desastre en términos bursátiles, con presentes que hay que ir a buscarlos, en algunos casos, a la caída del lunes negro de 1987. Por lo tanto, esto muestra dos cosas. La primera, una de las tendencias que nosotros creemos y venimos mencionando, que la inflación erosiona el consumo, que el consumo es básicamente 2/3 de la economía americana y que esto va a forzar seguramente una situación de algo más parecido a un hard landing que un soft landing de la economía americana, y que también de alguna u otra manera la segunda observación que tenemos es que la Reserva Federal va a tener un aliado en esto, digamos, para no subir tan agresivamente las tasas a partir del tercer, cuarto trimestre de este año. Obviamente, la expectativa es que en los próximos dos encuentros del Comité de Política Monetaria de la Fed haya sucesivos aumentos de 50 basis de la tasa para dejar la tasa de referencia de cortísimo plazo en niveles del 2%, pero de allí en adelante no estamos tan seguros de que tenga que haber una aceleración tal, porque creemos justamente que en el margen el consumo se está resintiendo, se están resintiendo otras actividades en los Estados Unidos y de alguna u otra manera esto puede ayudar a la Fed en su tarea de ir bajando las expectativas inflacionarias.